¿Qué tal, estudiantes? Pues seguimos nuevamente con clases en línea y para esta semana nos hubiera tocado, o mejor dicho, complementar la clase anterior, que era elaboración de productos de panificación, con la clase de hoy, que sería elaboración de productos de pastelería. Esto lo hubiéramos tenido en un solo laboratorio, pero vamos a hablar un poco de algo que le gusta a la mayoría de las personas, ya que es el toque final, el toque dulce en cualquier tipo de servicio alimentario o simplemente por un antojo, y vamos a hablar acerca de los productos de pastelería. Entonces, casi todas las personas les gusta esta rama de la gastronomía, degustarla, pero les diré que es una rama muy fuerte, muy delicada, tiene muchas técnicas para su elaboración. Si la panadería es un poco compleja, pues ya la pastelería sí tiende a ser más compleja todavía que la misma pastelería. Entonces, de eso vamos a hablar este día en la clase. El resultado que tenemos para esta clase es el siempre: elaborar decoraciones y montajes de platillos para restaurantes. Estamos hablando de la tercera unidad. Ahora, ¿qué es la pastelería? Es una de las ramas más queridas de la gastronomía. Ya ustedes en un principio investigaron sobre algunas técnicas de elaboración sobre todo de postres, y se utilizaron las pastas, y algunos mencionaron, y de ahí viene la palabra pastel, que es del griego guatel. En aquellos días de la antigua Grecia, como civilización, ellos desarrollaron el primer pastel, que era una masa cortada a la mitad y que se rellenaba con unas vísceras de pescado que se maceraban con aceite de oliva y unas especias. Entonces a eso le llamaron guatel. Luego esa palabra, ya al pasarla al latín, queda en pastel, y ya sabemos que todo lo que se llama pastel es una masa rellena. Por ejemplo, nuestra gastronomía típica tiene los pastelitos, que es una masa de maíz rellena ya sea con carne, con pollo, con papas, y se fríe. Entonces, que nos quede claro que eso es la pastelería, derivada de la palabra guatel, que significa masa rellena. Ahora, en estos tiempos, la gastronomía, que es reconocida como ciencia, también se divide en la repostería. La repostería, que es el arte de elaborar postres, es diferente, porque la pastelería pues se enfoca en lo que son pasteles. Los pasteles no son postres, aunque son dulces, pero es una rama muy aparte. La repostería es la que habla acerca de los postres, es la que se trabaja diferentes tipos de postres. Ahora, la pastelería y la repostería van ayudadas de la panadería. Por ejemplo, hay pastelerías que ya solo se encargan de elaborar los pasteles, pero no de elaborar el bizcocho. Entonces, el bizcocho, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué podemos decir de la pastelería? Pues el pastel es una base que generalmente se hace de dos tipos de bizcocho. Últimamente, que se está perdiendo la pastelería clásica por la misma industrialización de los pasteles, casi siempre cuando las personas no saben hacer un pastel y degustan pasteles de línea de cualquier pastelería, pues lo sienten bueno. Déjenme decirle de que últimamente los pasteles de línea de cualquier pastelería ya utilizan premezclas. ¿Qué son las premezclas? Son preparaciones directas para elaborar, que están llenas de saborizantes, que están llenas de preservantes, que hacen más fácil el trabajo de la pastelería, porque aquí hablamos de dos bizcochos. Hablamos del bizcocho esponjoso y hablamos del bizcocho cremado. El bizcocho esponjoso, que se le llama así porque es una esponja que se hace a partir de batir vigorosamente ya sea los huevos enteros o las claras a formar un punto de nieve,
y se terminan de dar consistencia con azúcar. Luego se agrega la harina, se agrega polvo de hornear, se coloca en un molde y se pone a hornear. Es bien delicado este bizcocho, pero por ejemplo el que se utiliza para el tres leches es a base de esta técnica, el bizcocho esponjoso. Ahora el bizcocho cremado se elabora con una emulsión de margarina y azúcar. Luego se van agregando los huevos. Si se quiere un bizcocho fuerte, duro, pues se agregan los huevos enteros. Y si se quiere un bizcocho fuerte pero esponjoso, las claras se baten a punto de nieve, las yemas se van agregando al igual que en el bizcocho directo, que sería con todos los huevos. En este caso solo las yemas, la harina, se ablanda con un poco de leche o materia cremosa y al final se agregan las claras montadas en movimientos envolventes a la mezcla para que esto le dé más esponjosidad, lo deje más suave. Eso sería la parte principal de la que se compone un pastel. Generalmente los bizcochos se elaboran en las panaderías y luego son llevados a la pastelería para correspondiente manipulación. Ahora, el pastel se compone de los siguientes elementos: decoración, que puede ser pastillaje o fondant, en algunas ocasiones glass real, ya la vamos a ver un poquito más adelante. Luego las cubiertas se clasifican en cremas o merengues, en este caso turrón, porque nosotros no le llamamos merengue, le llamamos turrón, pero el turrón ya no es muy común, como lo es ahora el topping, que es una crema de batir que solo se le agrega agua o leche. Digamos, para una taza de topping se agrega un cuarto de taza de agua, un cuarto de taza de leche y se pone a batir en la batidora con batidor de mano, batidora eléctrica de mano, hasta formar los picos para poder cubrir los pasteles. Generalmente los pasteles esponjosos se cubren con crema porque no resisten el fondant, que sería la otra cubierta que puede tener un pastel. El pastel que se hacen con fondant tienen que ser con bizcochos fuertes, y estos bizcochos fuertes tienen que tener esa fuerza por todo el peso que tiene el fondant y sobre todo la decoración. Ahora, hay tendencia ahora, y lo vemos en la imagen, los pasteles naked. ¿Cuál es los pasteles naked? Simplemente que no llevan cobertura, solo llevan el pan y el relleno. Tal vez alguna capita así muy delicada de crema, pero esa es la nueva tendencia en este momento. El pastel que observamos abajo, un pastel de línea, un pastel que se hace en las pastelerías, se le llama de línea porque se hacen diferentes, o mejor dicho, se hacen números bastante de estos pasteles, por eso se llaman de línea. Luego estos bizcochos se remojan, lleva un remojo. El remojo puede ser desde muy simple, cogiendo el almíbar de alguna fruta en conserva. Por ejemplo, si tenemos frutas en almíbar, hay pasteleros que utilizan el almíbar de las frutas para remojarlo. También hay un syrup que es muy tradicional. Yo recuerdo de pequeño que este syrup me gustaba probar, me gustaba en los pasteles que consumía, y se elabora a base de igual cantidad de azúcar, igual cantidad de agua. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a ocupar una taza de azúcar, voy a ocupar una taza de agua, le voy a poner canela, le voy a poner cáscaras de naranja, cáscaras de limón, clavo de olor o pimiento, como yo le quiera dar el sabor. Se pone a hervir durante 5 minutos cuando empieza el proceso de ebullición, y luego se apaga el fuego, se deja enfriar y con eso mojamos el pan. Y por último los rellenos, que pueden ser de los más simples, que puede ser de topping, que a mi criterio personal les digo, detesto los pasteles con topping, rellenados con topping. Me encantan los pasteles con crema pastelera, con una crema francesa, con mousse, pero ya utilizar topping no me gusta mucho. Entonces los rellenos son buenísimos y el pastel ya lleva relleno, lógicamente, porque su misma palabra lo dice. Aquí observamos ejemplos de el pastel Sacher. Es un pastel
muy gourmet hasta cierto punto porque su baño es capas de chocolate. Ahí podemos observar que es un bizcocho cremado porque es pesado, es tosco y al cual se baña con chocolate. Si alguien no lo ha probado, les digo, es buenísimo. De aquí observamos dos tipos de pasteles de fondant. Por eso les digo que el fondant es una masa de azúcar prácticamente. Muy trabajosos. Y lo más chistoso de todo que la gente cuando, si ustedes ya han tenido la oportunidad, solo se come el cake más el fondant no lo tocan. Y el pastel que observamos grande es un pastel que un compañero mío hizo el año pasado para la celebración de los 50 años del IRCA a nivel nacional. Entonces ese pastel, todo lo que ustedes ven es comestible. Todo, las flores, la base, los pasteles, todo lo que está en ese pastel es comestible. Entonces, si ustedes observan los pasteles de fondant, a mi criterio personal, es bastante el trabajo, pero les digo, yo me sentí triste cuando empezaron a partir el pastel porque a mi compañero y a los estudiantes que participaron en él les tocó trabajar en él durante 3 días aproximadamente en la elaboración de las tortas, en la elaboración de los rellenos, en cubrir las tortas, en hacer las flores, en hacer los listones, en hacer las letras, en hacer los detalles, todos esos detalles. Es un trabajo bastante grande. Le digo, mi criterio personal, no soy muy amante de los pasteles de fondant porque es una belleza. El año pasado a mí me regalaron un pastel precioso para mi cumpleaños. Muy bonito, era una filipina. Y les digo, no lo quería cortar porque era una belleza de pastel. Entonces, la pastelería es bien compleja, es muy bonita, pero es bastante trabajosa, sobre todo con los pasteles de fondant. Trabajar esa masa es bien delicado, bien complicado. Hay que tomar en cuenta las temperaturas, sobre todo en nuestra zona que es bien caliente, ¿cómo se llama? El clima, entonces es difícil. Entonces, ese pastel de los 50 años de la institución fue muy hermoso, muy hermoso. Lastimosamente, pues solo duró 24 horas porque se trabajó bastante. O sea, mi compañero y los estudiantes que participaron en esa elaboración les sudó, pero fue algo muy impresionante. Ya vamos a hablar acerca de los postres, algo que a todos nos gusta siempre.